Aficionados del béisbol, amantes de las estadísticas y personas que creen que un día perfecto incluye sol, un guante y un hot dog que quizás o quizás no esté legalmente clasificado como comida, bienvenidos de nuevo. Hoy el mundo del béisbol está eléctrico. Las banderas ondean, los estadios están llenos y millones de fanáticos están viendo la final del World Baseball Classic que se celebra hoy, 17 de marzo. Es uno de esos momentos raros en el deporte en los que todo el planeta del béisbol parece detenerse al mismo tiempo. Desde Tokio hasta Santo Domingo, desde Ciudad de México hasta Miami, las personas están mirando el mismo diamante, al mismo lanzador, al mismo swing que podría decidir el campeonato. Este torneo se ha convertido en una de las celebraciones más alegres del deporte. Lo que lo hace tan especial no es solo la competencia, sino la cultura que lo rodea. Cada equipo trae su propio ritmo, sus propias tradiciones, su propia manera de celebrar un hit o de sobrevivir a una tensa novena entrada. Algunos dugouts bailan, otros se mantienen calmados y concentrados, y en algún lugar un manager está calculando probabilidades. En el fondo, el Clásico Mundial de Béisbol nos recuerda que el béisbol es un lenguaje universal. Una recta no necesita traducción. Un jonrón no necesita subtítulos. Cuando la multitud se levanta mientras la pelota asciende hacia el cielo nocturno, todos entienden lo mismo. Algo mágico acaba de suceder. Pero hoy no solo estamos observando la pelota, también estamos mirando el juego invisible que ocurre a su alrededor. Detrás de cada swing, cada logo de equipo, cada camiseta vendida fuera de un estadio y cada estadística que aparece en la pantalla de tu teléfono, existe un sofisticado sistema de propiedad intelectual que mantiene silenciosamente todo el ecosistema funcionando. El béisbol no es solo un deporte, es una verdadera clase magistral sobre cómo la creatividad, la innovación y los marcos legales pueden trabajar juntos para crear un fenómeno cultural global. Así que hoy entramos al dugout legal. No para discutir bolas y strikes, sino para observar cómo la propiedad intelectual ayuda a proteger las historias, las tecnologías y las identidades que hacen que el béisbol sea lo que es. Y prometo algo importante. Aquí no habrá llanto en el béisbol. Pero sí puede que haya un poco de celebración alegre por una buena estrategia de propiedad intelectual. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Intangiblia. Soy Leticia Caminero, abogada de propiedad intelectual y narradora de historias. Hay algo profundamente satisfactorio en el lenguaje del béisbol, un promedio de bateo, un récord de ponches, la silenciosa tensión de una cuenta llena. Las estadísticas del béisbol no solo miden el rendimiento, cuentan historias sobre paciencia, persistencia y la belleza impredecible del deporte. El béisbol siempre ha fascinado a historiadores, matemáticos y narradores precisamente por esa razón. El deporte produce narrativas a través de números. Una sola línea en el box score puede describir todo un drama que se desarrolló a lo largo de 9 entradas. Pero lo que resulta igualmente fascinante es cómo el negocio del béisbol depende de la propiedad intelectual para mantener esas historias vivas y en constante evolución. Desde los primeros días de las ligas profesionales hasta los enormes torneos globales que vemos hoy, el béisbol ha evolucionado junto con la tecnología, los medios y la innovación. Cada uno de esos desarrollos requirió nuevos marcos legales. Hubo que definir los derechos de transmisión. Hubo que organizar sistemas de merchandising. Hubo que licenciar las identidades de los jugadores. Hubo que proteger los diseños del equipamiento. La propiedad intelectual se convirtió en la arquitectura silenciosa detrás del crecimiento del deporte. Hoy vamos a explorar esa arquitectura juntos, no a través de manuales jurídicos, sino a través de historias de disputas, de inventos, de industrias creativas y de las maneras sorprendentes en que la propiedad intelectual aparece en el mundo del béisbol.
Y yo soy Artemisa, su coanfitriona de inteligencia artificial, entusiasta del derecho y alguien que ha pasado la última semana tratando de entender por qué un deporte puede detenerse varios minutos mientras alguien se ajusta los guantes de bateo. Este es uno de los grandes misterios del béisbol. El juego se mueve a 2 velocidades. O todo ocurre en una fracción de segundo, o absolutamente nada sucede mientras todos contemplan el sentido de la vida entre lanzamiento y lanzamiento. Sin embargo, de alguna manera ese ritmo forma parte de su encanto. El béisbol nos da espacio para pensar, les da a los comentaristas tiempo para contar historias, les da a los fanáticos tiempo para debatir estadísticas con la seriedad de una negociación diplomática internacional. Y esas estadísticas, por cierto, no son solo números, son activos intelectuales. Cada estadística representa un evento capturado, registrado e interpretado mediante tecnología. Cada dato alimenta la cobertura mediática, las ligas de fantasía, las empresas de análisis y toda una industria construida alrededor de la información deportiva. Por eso el béisbol ofrece una perspectiva tan fascinante para analizar la propiedad intelectual. Pocos deportes generan tanta información, tantos artefactos culturales y tantos productos creativos como el béisbol. Piensen en todo lo que está conectado con el juego: tarjetas coleccionables, gráficos de transmisión, arquitectura de estadios, diseño de equipamiento, mascotas de equipos, adaptaciones cinematográficas, videojuegos. Todos esos elementos implican creatividad, y la creatividad, a su vez, invita a la protección de la propiedad intelectual. Así que hoy no solo estamos observando el béisbol como un deporte, estamos observando el béisbol como un ecosistema de ideas. Y lo hermoso de la propiedad intelectual en este contexto es que no limita el juego, lo sostiene. Permite que los innovadores inviertan en mejor tecnología, permite que los artistas diseñen marcas más fuertes, permite que los narradores compartan la historia del deporte y permite que las ligas construyan sistemas sostenibles que mantienen al béisbol creciendo. Exactamente. Uno de los aspectos más inspiradores de la propiedad intelectual es que reconoce el valor de la creatividad humana. Reconoce que las ideas, los diseños y las innovaciones merecen protección para que puedan seguir contribuyendo a la sociedad. En el deporte, esta protección se vuelve especialmente importante porque la industria combina muchas disciplinas creativas: ingeniería, producción mediática, diseño gráfico, narración de historias, rendimiento deportivo y ciencia de datos convergen alrededor del mismo campo. El béisbol puede parecer simple cuando se observa desde las gradas. Un lanzador tira la pelota, un bateador hace swing, la multitud reacciona. Pero detrás de esa aparente simplicidad existe una extraordinaria red de innovación. Sin esa decisión, el panorama digital de los medios deportivos podría verse muy diferente hoy. En lugar de limitar la innovación, el fallo permitió que floreciera todo un ecosistema alrededor de los datos deportivos. Plataformas de análisis, ligas de fantasía, aplicaciones de resultados en vivo y servicios de apuestas deportivas dependen del principio de que los resultados de los partidos forman parte del dominio público de la información deportiva. Es un ejemplo hermoso de cómo el derecho puede encontrar un equilibrio. La producción de la transmisión sigue protegida, pero los hechos fundamentales del juego permanecen accesibles para que todos puedan construir sobre ellos. Nuestro segundo caso nos lleva al mundo de los deportes de fantasía, y ocurrió una década después, en 2007. A principios de los años 2000, el béisbol de fantasía se había convertido en una forma increíblemente popular para que los fanáticos interactuaran con el deporte. En lugar de limitarse a ver los juegos, los aficionados podían construir sus propios equipos imaginarios compuestos por jugadores reales y competir con amigos basándose en el rendimiento de esos jugadores. Estos juegos dependían completamente de estadísticas reales: jonrones, bases robadas, ponches, promedios de bateo. Cada número importaba. Una empresa llamada CBC Distribution and Marketing
operaba una plataforma de béisbol de fantasía que utilizaba los nombres y las estadísticas de jugadores de Major League Baseball. Sin embargo, la filial digital de la liga, Major League Baseball Advanced Media, consideraba que esto requería autorización. La liga argumentó que el uso comercial de los nombres y las identidades de los jugadores violaba el derecho de publicidad de los jugadores. Esta doctrina jurídica permite a las personas controlar cómo se utiliza su identidad con fines comerciales. Desde la perspectiva de MLB, las empresas de deportes de fantasía estaban obteniendo beneficios económicos a partir de la identidad de los jugadores sin compensar ni a los jugadores ni a la liga. Por el otro lado, CBC presentó un argumento que resonó fuertemente tanto en los tribunales como entre los fanáticos. Sostuvieron que el béisbol de fantasía es esencialmente un juego de narrativa estadística. Los aficionados analizan información disponible públicamente, comparan el rendimiento de los jugadores y crean competiciones basadas en eventos reales que ya se reportan ampliamente en los medios. En otras palabras, los deportes de fantasía no estaban utilizando las identidades de los jugadores en publicidad ni en patrocinios. Estaban utilizando hechos sobre el rendimiento en eventos deportivos públicos. El caso finalmente llegó al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 8º Circuito. En 2007, el tribunal falló a favor de CBC. Los jueces concluyeron que el uso de nombres y estadísticas de jugadores en los deportes de fantasía estaba protegido porque la información era factual y formaba parte del discurso público sobre el deporte. El tribunal también destacó que las plataformas de fantasía no estaban engañando a los consumidores, haciéndoles creer que los jugadores respaldaban el juego. La decisión tuvo un impacto cultural enorme. Permitió que las plataformas de deportes de fantasía continuaran operando sin tener que negociar licencias individuales para el uso de estadísticas de jugadores. Hoy, la industria de los deportes de fantasía vale miles de millones de dólares y cuenta con millones de participantes en todo el mundo. Pero quizá lo más importante es que el fallo reforzó un principio muy positivo. Las estadísticas deportivas forman parte de una conversación cultural compartida. Los aficionados las analizan, las debaten y construyen comunidades enteras alrededor de ellas. Al permitir que ese intercambio de información continuara libremente, el tribunal ayudó a preservar uno de los aspectos más creativos del fanatismo deportivo. Las ligas de fantasía transformaron a los espectadores en analistas, estrategas y narradores, y el derecho de propiedad intelectual ayudó a mantener el equilibrio entre proteger la identidad de los jugadores y preservar la participación del público. Nuestra tercera historia nos lleva aún más atrás en el tiempo, a los primeros días del merchandising en el béisbol. El año es 1953 y las tarjetas de béisbol se están convirtiendo en una de las tradiciones más queridas de la cultura deportiva estadounidense. Niños de todo el país compran pequeños paquetes de chicle que incluyen una tarjeta impresa con su jugador favorito. Las tarjetas contienen fotografías, estadísticas del jugador y la marca del equipo. Una empresa, Topps, terminaría dominando esta industria. Pero el camino hacia ese dominio estuvo marcado por una intensa competencia y acuerdos estratégicos de licencias. En los primeros años, varias compañías producían tarjetas de béisbol. Cada empresa necesitaba permiso de los jugadores para usar sus imágenes en las tarjetas. Esto implicaba negociar contratos que otorgaban derechos sobre la imagen y derechos de uso comercial. Topps adoptó una estrategia audaz. En lugar de firmar acuerdos a corto plazo, la empresa comenzó a firmar contratos exclusivos con un gran número de jugadores. Estos acuerdos otorgaban a Topps el derecho exclusivo de imprimir tarjetas coleccionables con la imagen de esos atletas. Esto significaba que, si otra empresa quería imprimir una tarjeta con un jugador famoso, no podía hacerlo legalmente a menos que ese jugador no hubiera firmado ya con Topps. A través de una serie de negociaciones y disputas legales con competidores,
Topps fue consolidando gradualmente su control sobre el mercado de tarjetas de béisbol. Un acuerdo alcanzado en 1953 ayudó a consolidar la posición de la empresa como el principal productor de tarjetas licenciadas de béisbol. El marco de propiedad intelectual detrás de estas tarjetas era sorprendentemente sofisticado. Cada tarjeta implicaba varias capas de derechos. La imagen del jugador debía ser licenciada. Los logos de los equipos eran marcas registradas propiedad de los clubes o de la liga. Las fotografías en sí mismas eran obras protegidas por derechos de autor. Y la identidad de marca de la empresa productora de tarjetas también estaba protegida. En otras palabras, una pequeña tarjeta de cartón contenía una compleja arquitectura de propiedad intelectual que ayudó a crear uno de los mercados de coleccionables más famosos del mundo. Es increíble pensar que un pequeño pedazo de cartón pudiera contener una estructura legal tan compleja. Y, sin embargo, esas tarjetas se convirtieron en verdaderos tesoros culturales. Hoy en día, los coleccionistas tratan las tarjetas vintage de béisbol como auténticos artefactos de la historia del deporte. Algunas tarjetas raras se venden por precios extraordinarios en subastas. Más importante aún, la industria de las tarjetas de béisbol demostró cómo la propiedad intelectual podía sostener todo un ecosistema de merchandising. El modelo de licencias desarrollado por empresas como Topps terminó influyendo en las estrategias de merchandising en los deportes profesionales, el entretenimiento e incluso los videojuegos. Es un ejemplo perfecto de cómo la propiedad intelectual puede impulsar la creatividad, el fanatismo y el crecimiento económico al mismo tiempo. Y en algún lugar del mundo alguien todavía tiene la esperanza de que esa caja polvorienta guardada en el ático contenga una tarjeta que valga una pequeña fortuna. La aplicación de marcas registradas por parte de los San Diego Padres, con acciones de protección clave que comenzaron en la década de 1980 y continuaron durante los años 2000. Nuestra cuarta historia se aleja de las estadísticas y los datos para entrar en algo mucho más cercano al lado emocional del deporte, la identidad. Cada equipo deportivo tiene símbolos que los aficionados reconocen instantáneamente. Colores, logotipos, mascotas e incluso ciertos estilos visuales se convierten en parte de un lenguaje cultural compartido. En el béisbol, pocos ejemplos son tan entrañables y distintivos como el Swinging Friar, la mascota asociada con los San Diego Padres. El personaje apareció por primera vez en los primeros años de la franquicia, pero su protección como marca registrada se volvió cada vez más importante a partir de la década de 1980, cuando el merchandising deportivo comenzó a expandirse como una industria global. En ese momento los equipos comprendieron que sus logotipos no eran simplemente elementos decorativos, eran activos comerciales muy valiosos. Los aficionados querían gorras, chaquetas, pines, pósteres y todo tipo de recuerdos que mostraran los símbolos de sus equipos favoritos. El Swinging Friar, un fraile caricaturesco y sonriente que balancea un bate de béisbol, se convirtió rápidamente en uno de esos símbolos. Y aunque las mascotas pueden parecer personajes divertidos y ligeros, desde una perspectiva jurídica representan propiedad intelectual de gran valor. Porque cuando los fanáticos compran una gorra con una mascota, no están comprando simplemente tela o plástico. Están comprando una conexión con un equipo, con una ciudad y con una identidad compartida. Los Padres registraron al Swinging Friar como marca registrada, lo que otorgó al equipo derechos exclusivos para utilizar el símbolo en actividades comerciales. Con el paso de los años, el equipo ha tomado medidas contra vendedores no autorizados que producen mercancía que copia o imita de forma muy cercana a la mascota. Estas disputas suelen involucrar vendedores ambulantes, plataformas de comercio en línea o pequeños negocios que producen gorras y camisetas no oficiales. El derecho de marcas permite al equipo detener usos que puedan confundir a los consumidores sobre el origen de los productos. El objetivo no es únicamente controlar el uso del símbolo, también es proteger la integridad de la marca para que los aficionados sepan cuándo están comprando productos oficiales. También hay algo muy positivo en esto.
Las marcas registradas protegen símbolos que los aficionados realmente valoran. La mascota que aparece en una gorra puede representar recuerdos de la infancia, tradiciones familiares o un vínculo emocional con el equipo de la ciudad. Y cuando esos símbolos están protegidos, los equipos pueden reinvertir esos ingresos en estadios, programas juveniles y en el desarrollo de la comunidad del béisbol. Así que, aunque un fraile sonriente balanceando un bate pueda parecer algo simple, detrás de él existe un sofisticado sistema de derecho marcario que sostiene una de las identidades más reconocibles del béisbol. El desarrollo y la protección de patentes por parte del Louisville Slugger, con innovaciones que se remontan a finales del siglo XIX y mejoras patentadas durante todo el siglo XX. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Nuestra quinta historia nos recuerda que la innovación en el deporte no siempre tiene un aspecto futurista. A veces está escondida en algo tan familiar como un bate de madera. Pocos nombres son tan icónicos en el equipamiento de béisbol como Louisville Slugger. La marca remonta sus orígenes a 1884, cuando un joven artesano llamado John Hillerich fabricó un bate personalizado para un jugador profesional. Ese bate funcionó extraordinariamente bien y la demanda comenzó a crecer rápidamente. Con el tiempo, la empresa desarrolló técnicas de fabricación especializadas y diseños de equipamiento que mejoraron el rendimiento y la durabilidad. A lo largo del siglo XX, la compañía obtuvo diversas patentes relacionadas con la construcción de los bates. Estas patentes cubrían aspectos como la forma del pomo en la base del mango, los métodos para trabajar la madera en tornos, con el fin de lograr un equilibrio óptimo, y procesos de fabricación que garantizaban una distribución de peso consistente. Puede parecer que se trata de detalles pequeños, pero en el béisbol los detalles pequeños importan muchísimo. Unos pocos gramos de diferencia en el peso o un ligero cambio en el equilibrio pueden influir en la forma en que el bate atraviesa la zona de strike. En otras palabras, detrás de cada jonrón espectacular puede haber años de ingeniería, experimentación y desarrollo técnico. Y las patentes permiten precisamente eso, que las empresas inviertan en innovación sabiendo que sus avances podrán ser protegidos. Así, incluso un objeto aparentemente simple como un bate de béisbol puede convertirse en el resultado de décadas de creatividad técnica, investigación y propiedad intelectual. Una diferencia de apenas unos gramos en el peso o un cambio sutil en el equilibrio puede influir en cómo un bate atraviesa la zona de strike. Las patentes permitieron que Louisville Slugger invirtiera en investigación y desarrollo sin temor a que los competidores copiaran inmediatamente esas innovaciones. A lo largo de las décadas, la empresa construyó una reputación no solo por su excelente artesanía, sino también por su refinamiento tecnológico. El bate utilizado por jugadores legendarios, desde Babe Ruth hasta estrellas modernas, muchas veces provenía de esta misma línea de innovación. También es un ejemplo maravilloso de cómo la propiedad intelectual apoya la artesanía. Un objeto aparentemente simple como un bate puede parecer inalterado durante generaciones, pero detrás de esa simplicidad aparente existe una constante experimentación y mejora. Y el derecho de propiedad intelectual ayuda a garantizar que esas mejoras puedan continuar. Las patentes animan a las empresas a perfeccionar diseños, probar nuevas ideas y contribuir a la evolución del deporte. En el béisbol, donde la diferencia entre un elevado rutinario y un jonrón monumental puede medirse en centímetros, esas innovaciones realmente importan. Nuestra sexta historia nos lleva del estadio al cine. En 1992, la película A League of Their Own llevó la historia de la All-American Girls Professional Baseball League a audiencias de todo el mundo. La Liga Real había existido durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y 1954, cuando muchos jugadores profesionales masculinos estaban sirviendo en el ejército.
La liga creó una oportunidad para que las mujeres atletas dieran un paso hacia el escenario profesional. Durante muchos años, esta historia permaneció relativamente desconocida fuera de los círculos de historiadores del béisbol, hasta que Hollywood la redescubrió. La película combinó investigación histórica, narración cinematográfica y memoria cultural para crear una narrativa que resonó profundamente con el público. Celebró el talento deportivo, el trabajo en equipo y la perseverancia de las mujeres que ayudaron a mantener vivo el béisbol profesional durante un periodo difícil. Y también produjo una de las frases más famosas del cine deportivo: no se llora en el béisbol. La creación y distribución de la película implicaron varias capas de propiedad intelectual. Primero, el guión y la producción cinematográfica están protegidos por derechos de autor, lo que otorga a los creadores derechos exclusivos para reproducir y distribuir la obra. Segundo, el título de la película y su identidad visual pueden protegerse mediante derecho marcario, asegurando que el público pueda identificar producciones oficiales relacionadas con la historia. Tercero, los materiales históricos relacionados con la liga, incluyendo fotografías y material de archivo, implican acuerdos de licencia con archivos y titulares de derechos. Lo más inspirador de esta historia es cómo la propiedad intelectual ayudó a revivir un capítulo del deporte que corría el riesgo de quedar olvidado. Sin esos marcos legales, sería mucho más difícil que los cineastas invirtieran en contar estas historias y llevarlas a nuevas generaciones. La película despertó un renovado interés por el béisbol femenino, inspiró documentales, investigaciones académicas e incluso una adaptación televisiva moderna décadas después. Es un ejemplo maravilloso de cómo la propiedad intelectual no solo protege la innovación contemporánea, también puede preservar la memoria cultural y mantener vivas las historias del pasado. La expansión de licencias tras la legalización de las apuestas deportivas en Estados Unidos a partir de 2018. Nuestro último caso nos lleva a la era digital moderna. En 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló una ley federal que durante años había restringido las apuestas deportivas en la mayoría de los estados. Como resultado, los mercados legales de apuestas deportivas comenzaron a expandirse rápidamente en todo el país. Empresas como DraftKings empezaron a ofrecer plataformas donde los aficionados podían apostar en eventos deportivos en tiempo real. Este desarrollo creó una nueva demanda de datos deportivos extremadamente rápidos y precisos. El béisbol, con sus estadísticas detalladas y sus numerosos eventos dentro de cada juego, se volvió especialmente importante dentro de este ecosistema. Cada lanzamiento, cada ponche y cada carrera anotada puede influir en un mercado de apuestas, lo que significa que los datos deben moverse con una velocidad y precisión extraordinarias. Por esa razón, Major League Baseball comenzó a desarrollar acuerdos oficiales de licencia de datos con empresas de apuestas deportivas. Estos acuerdos permiten que las casas de apuestas accedan a flujos de estadísticas altamente confiables producidos directamente por la liga. Aunque los hechos básicos del juego siguen siendo públicos, estos sistemas oficiales ofrecen algo muy valioso: velocidad, precisión y consistencia. Los datos se convierten así en un activo comercial estructurado mediante contratos, tecnología y plataformas de distribución. Es otro ejemplo fascinante de cómo la propiedad intelectual, combinada con acuerdos de licencia, puede transformar información deportiva en una infraestructura económica moderna que conecta a estadios, medios de comunicación, plataformas digitales y millones de aficionados en todo el mundo. Aunque los hechos básicos del juego siguen siendo públicos, los flujos oficiales de datos ofrecen velocidad, precisión y detalles analíticos adicionales que los convierten en productos comerciales valiosos. En otras palabras, los números en sí mismos son públicos, pero el servicio premium que los entrega con precisión se convierte en un activo licenciado. Este modelo demuestra cómo la propiedad intelectual y los contratos pueden trabajar juntos,
Incluso cuando la información en sí no está protegida por derechos de autor, las organizaciones pueden crear valor a través de sistemas de datos curados, plataformas tecnológicas y acuerdos de licencia. El resultado es una economía deportiva moderna en la que los datos fluyen desde los estadios hacia las cadenas de transmisión, las empresas de análisis, las plataformas de fantasía y los mercados de apuestas. Y todo comienza con un momento simple: un lanzador que lanza la pelota y un bateador que decide si hacer swing. Cuando damos un paso atrás y observamos todas estas historias, algo se vuelve muy claro. El béisbol y la propiedad intelectual comparten algo fundamental. Ambos recompensan la paciencia, la estrategia y una visión a largo plazo. En el béisbol, un solo swing no decide la temporada. Los equipos piensan en entradas, en partidos y en temporadas completas. En la propiedad intelectual, los innovadores piensan en años y a veces en décadas. Una patente puede tardar años en desarrollarse. Una marca puede tardar generaciones en construirse. Y una obra creativa puede inspirar al público mucho después de que sus creadores la imaginaron. Lo que vimos hoy es que la propiedad intelectual no le quita magia al juego. En muchos sentidos, la protege. Garantiza que la creatividad que rodea al béisbol, desde el diseño del equipamiento hasta las historias que se cuentan sobre el deporte, pueda seguir creciendo. Otra conclusión interesante es que algunas de las cosas más valiosas en el deporte no siempre son las más obvias. Uno podría pensar que el momento más valioso en un partido de béisbol es el jonrón que supera la cerca, pero a veces el verdadero valor está en el sistema que captura la estadística, transmite la repetición, imprime la tarjeta coleccionable, vende la camiseta y convierte ese momento en una historia que se recordará durante décadas. Y lo cierto es que a los fanáticos del béisbol siempre les han encantado las historias. Les encanta debatir si el lanzador debió haber tirado una slider en lugar de una recta. Les encanta discutir estadísticas con la seriedad de académicos constitucionalistas. Y les encanta explicar por qué su equipo ganará el campeonato el próximo año, incluso si llevan 20 años repitiendo la misma predicción. Otra lección muy positiva es que la propiedad intelectual permite que muchas industrias creativas diferentes se conecten alrededor del deporte. Ingenieros que mejoran el equipamiento, diseñadores que crean logotipos, cineastas que cuentan historias sobre jugadores y ligas, científicos de datos que analizan el rendimiento, escritores y periodistas que capturan el drama de cada temporada. Todas estas contribuciones forman parte del ecosistema cultural del béisbol. Y la propiedad intelectual ayuda a garantizar que cada una de esas contribuciones pueda ser reconocida, protegida y reinvertida en futuras innovaciones. Esto significa que la próxima vez que veas un partido de béisbol, recuerda que el deporte no trata solo de los jugadores en el campo. Hay todo un equipo invisible detrás de ellos. Ingenieros diseñando bates, artistas creando identidades visuales para los equipos, analistas estudiando estadísticas, cineastas contando historias, abogados asegurándose silenciosamente de que todo se mantenga dentro de las reglas. Piensa en la propiedad intelectual como el árbitro de la innovación. La mayor parte del tiempo ni siquiera lo notas, pero cuando funciona bien, el juego fluye sin problemas. Y esa es una idea bastante reconfortante. Porque cuando la propiedad intelectual está bien equilibrada, la creatividad sigue floreciendo, el deporte crece, surgen nuevas tecnologías, se cuentan nuevas historias, y en algún lugar, un joven fanático que está viendo un partido hoy podría crecer para inventar la próxima gran tecnología del béisbol, diseñar el próximo logotipo legendario de un equipo o contar la próxima historia inolvidable del deporte. Bueno, amigos, nuestro tiempo en el dugout legal está llegando a su fin. Esperamos que este episodio haya mostrado que la propiedad intelectual y el béisbol tienen mucho en común. Ambos implican estrategia. Ambos requieren paciencia. Y ambos, de vez en cuando, producen momentos que te hacen levantarte de tu asiento y gritar de emoción. Y si hoy aprendiste algo nuevo, entonces este episodio fue como un buen hit al jardín.
Quizás no fue un Grand Slam, pero definitivamente sirvió para avanzar a los corredores. También vale la pena detenernos un momento para apreciar una de las cualidades más hermosas del béisbol. Es un deporte en el que la gente puede pasar 4 horas viendo un partido, comer 3 hot dogs, beber 2 refrescos, debatir 30 estadísticas distintas y aún así decir, ¡qué tarde tan relajante! El béisbol tiene un ritmo maravilloso. Nos da tiempo para pensar, para contar historias y a veces para explicar derecho de propiedad intelectual entre lanzamiento y lanzamiento. Probablemente sea el único deporte en el que alguien puede decir, espera un momento, necesito terminar de explicar la doctrina de marcas antes del próximo lanzamiento. Y en algún lugar del mundo, un comentarista de béisbol está explicando estadísticas de ángulo de salida con la intensidad de un profesor de física, lo cual honestamente convierte al béisbol en el deporte perfecto para conversaciones sobre propiedad intelectual. Gracias por acompañarnos hoy en Intangiblia. Ya sea que hayas venido por el derecho, por las historias o por los chistes de béisbol. Si disfrutaste este episodio, compártelo con alguien que ame el deporte, la innovación o la hermosa intersección entre ambos. Hasta la próxima. Protege tus ideas como un catcher protege el home plate. Celebra la creatividad como los fanáticos celebran un walk-off. Y disfruta el juego. Play ball. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.